¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones trigonométricas y ahora veremos un ejemplo de cómo encontrar las razones trigonométricas de un ángulo. Y en este video lo que vamos a hacer es a encontrar las razones trigonométricas de este ángulo, que en este caso este ángulo se llama teta, pero ya saben, ¿no? Puede llamarse de cualquier nombre. Entonces, pues para encontrar las razones trigonométricas de cualquier ángulo, pues obviamente lo primero que tenemos que saber son las formulitas de las razones trigonométricas de las que ya hemos hablado mucho. ¿Qué son estas, no? Entonces lo primero que debemos saber es ordenarlas, ¿sí? O escribirlas, estas formulitas. Para eso pues ya lo vimos en videos anteriores, ¿no? Entonces, aquí el seno, bueno, algo que les quiero aclarar es lo siguiente. Aquí en este video vamos a ver cómo encontrar las razones trigonométricas del ángulo teta, pero no vamos a ver cómo encontrar el valor de ese ángulo. Eso ya lo vamos a ver en videos más adelante. Aquí la idea es que sepamos qué son las razones trigonométricas. Como ya lo vimos en un video anterior, las razones trigonométricas es esta operación. Por ejemplo, el seno del ángulo teta, que no importa en este caso cuánto valga el ángulo teta o a qué valor sea, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces lo que vamos a hacer no es encontrar el valor del ángulo teta, sino del seno de teta. O sea, lo que tenemos que hacer es realizar esta operación, o para el coseno de teta tenemos que realizar esta operación y así con todos, ¿no? Entonces, pues obviamente como para el seno de teta necesitamos conocer cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa, pues lo primero que se hace aquí en el triángulo es identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente, que también lo vimos en videos anteriores, ¿no? Entonces empezamos. Primero que todo, en este triángulo rectángulo, el lado más largo, que es este, que además es el lado opuesto al ángulo recto, ese lado se llama la hipotenusa, ¿sí? Y los otros dos lados son los catetos. Como en este caso el ángulo al que le queremos hallar las razones trigonométricas es este, entonces fijándonos en este ángulo observamos que este lado está lejos, o sea que este lado es el que se llama cateto opuesto y este lado, por ser el que está ahí pegadito a ese ángulo, pues entonces este se va a llamar cateto adyacente. Y empezamos. Entonces, aquí pues a mí me queda fácil. Aquí dice que el seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues entonces lo único que tenemos que hacer es eso, ¿no? Escribir arriba el cateto opuesto y abajo la hipotenusa. En este caso, entonces, el cateto opuesto es este que mide 3 metros sobre, abajo dice la hipotenusa, que en este caso, en este triángulo mide 5 metros. Aquí podemos entonces eliminar los metros que están en la parte superior y en la parte inferior, numerador y denominador. Siempre va a suceder esto, no importa si son centímetros, metros o unidades, siempre se van a poder eliminar. Entonces ya sabemos que el seno de teta es igual, lo voy a escribir con rojo, a 3/5. Y así se hace con las demás razones trigonométricas. Si quieren ustedes pueden practicar, ¿no? Ya más rápidamente, el coseno de teta es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces, pues a mí me queda fácil, borro aquí cateto adyacente. El cateto adyacente de mi triángulo es este, que mide 4 metros. Ya no voy a escribir los metros porque ya sé que se van a eliminar. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa mide 5 metros. O sea que el coseno de teta es 4/5. Ya, eso es la razón trigonométrica, eso es el coseno de teta. Aquí podemos dejar esta respuesta así o la podemos escribir en forma decimal, o sea, podemos realizar esa división. Si ustedes quieren pueden realizar la división, en este caso 4 dividido entre 5, que es 0,8. Entonces podemos escribir que el coseno de teta es 4/5 o podemos escribir que el coseno de teta es 0,8. Y seguimos con las demás. Ahora la tangente, que es cateto opuesto arriba, entonces el cateto opuesto mide 3. Sobre cateto adyacente, simplemente lo borro y escribo aquí lo que mide el cateto adyacente, que es 4. Seguimos, bueno, a mí me gusta escribirlas en esta forma. ¿Por qué? Porque seno, coseno, tangente. La opuesta a la tangente, generalmente me gusta colocarla al frente, cotangente. Luego sigue la secante, que es la opuesta al coseno. Y por último la cosecante, que es la opuesta al seno. Entonces seguimos acá, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Simplemente borro cateto adyacente, que mide 4 metros, pero ya se sabe que se va a eliminar, sobre cateto opuesto, que mide 3 metros.
Aquí a mí me gusta hacer esto, ¿por qué? Para ir verificando que sí voy bien. Como estas dos son opuestas, la tangente y la cotangente, pues si aquí decía 3/4, pues aquí va a decir 4/3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, la secante sin necesidad de mirar que, bueno, era hipotenusa sobre cateto adyacente, sin necesidad de mirar qué era y sin necesidad de mirar el triángulo, ya se sabe que es la opuesta al coseno. O sea, como aquí dice 4/5, aquí dirá 5/4. Y podemos verificar que obviamente es correcto, ¿no? Nuevamente, esto lo podemos escribir en forma decimal. Por ejemplo, aquí podemos escribir igual 4/3, que eso es 1,3 periódico, 5/4, que eso es 1,25, y así con todas. Aquí por último cosecante, hipotenusa arriba, que es la que mide 5, sobre y cateto opuesto en el denominador, que el cateto opuesto mide 3. Verificamos que sea lo contrario. Aquí en el seno decía 3/5, aquí dice 5/3. Entonces verificamos que está correcto. Como les decía, ya en videos siguientes vamos a ver cómo encontrar el valor del ángulo, ¿sí? Eso ya es lo siguiente. Las razones trigonométricas son este valor o este valor, ya saben, cualquiera de los dos. Aquí 5/3 era 1,6 periódico. ¿Sí? Entonces vuelvo a decirles, se puede dar en forma de fracción o en forma decimal. Y ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar las razones trigonométricas de este ángulo, en este caso. Bueno, en el siguiente video ya vamos a ver cómo encontrar las razones cuando desconocemos un lado. Por ejemplo, si no supiéramos cuánto vale este lado o este. Entonces, bueno, van a encontrar las razones trigonométricas del ángulo alfa, que en este caso pues obviamente está aquí ubicado, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Recordemos que lo primero que siempre debemos hacer es escribir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa siempre es el lado más largo, que además es opuesto al ángulo recto. Entonces, este lado, que es el más largo, es la hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? Pues los otros dos, ¿no? Siempre el que está, en este caso, como este es el ángulo al que queremos hallarle las razones trigonométricas, el cateto opuesto es el que está al otro lado, o sea, este. Este sería el cateto opuesto y el cateto adyacente es el que está ahí pegadito. Yo siempre escribo las razones en este orden porque ya sabemos cuáles son lo contrario, ¿no? Seno, coseno, tangente, al frente de la tangente, la cotangente, por lo que son lo contrario, luego seguiría secante al frente del coseno porque son lo contrario, y por último la cosecante, que es la opuesta al seno. No es obligatorio, pero pues es una recomendación, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto que es 10, sobre hipotenusa que es 11,6. Entonces, de una vez, sin complicarme, ya escribo la cosecante. Como son lo contrario, pues ya va a ser 11,6 dividido entre 10. El coseno es cateto adyacente, que es 6, sobre hipotenusa, que es 11,6. Como es lo contrario, la secante, pues entonces sería 11,6 dividido entre 6. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 10, cateto adyacente 6. La cosecante, pues es lo contrario, sería 6 sobre 10. Acuérdense que aquí este es el cateto opuesto porque ya no estábamos mirando este ángulo, sino este, ¿no? Aquí, generalmente aquí sí en este caso se hacen las divisiones, yo las hice en la calculadora y estos fueron los resultados. Generalmente cuando uno de los dos números es un decimal, pues ya se hace la división para dejar una sola respuesta decimal. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.